Bueno, amigos, si esto es cierto, sería el colmo, ¿eh? Son distintas ya las versiones que dicen que el grupo El Comercio pretendería comprar el canal 11, ¿no? Y evidentemente esto ha generado malestar en el Congreso y ya se está hablando de una ley contra la concertación de medios, ¿no? Y esto sí es absolutamente legítimo, ¿no? Esa es la ley que los fujimoristas han debido de presentar y que hubieran tenido el apoyo de todo el mundo, que no hubiera sido el cártel mediático, como tú le llamas, ¿no? Así es. Porque eso sí que es, evidentemente, sería el colmo que pretendieran, encima de todo lo que ya tienen, acaparar ahora también otro canal de televisión. Lo que ya tienen, siempre Entonces, lo recordar. sí, tienen el diario El Comercio, el diario El Trome, gestión. Bueno, las revistas estos alrededor del comercio, que son bastantes. Canal América Televisión, Canal N. El diario Gestión, ya dijiste. Cadena Correo. Cadena a nivel nacional Correo, exactamente. ¿No? Es decir, el 84% de las noticias que circulan en nuestro país nacen del grupo El Comercio, ¿no? Pues casi un monopolio, no se pasen. Pues, entonces, ¿no? Todavía esa ley, comprar Canal 11, ¿no? Esa ley sí deberían de plantearla. En cambio, ha sido un gravísimo error, que lo escuchen nuestros amigos los fujimoristas, y esto es una prueba de que cuando alguien se equivoca, nosotros también lo criticamos a pesar de nuestra amistad. Ahí ha habido una gravísima equivocación del grupo fujimorista en el Congreso de presentar este proyecto de ley que pretende que los acusados, se puede entender el sentido, es decir, pero no abrir debate sobre un tema importante, pero abrir debate nada más. Abrir debate. Se han ganado la oposición de todos los medios periodísticos, de todos, sin excepción alguna. Lo que pretendían era que ningún acusado por asuntos de corrupción, ni siquiera sentenciado, a cualquier acusado, estaría impedido de trabajar en un periódico y, por supuesto, mucho más ser director o miembro del directorio. Eso ya lo retiraron. Ya sé que lo han retirado. Solamente está en el caso que sean condenados, pero aún así, me parece que sigue siendo inconstitucional, ¿no? Y por último, ¿para qué se comen ese problema, Pepe? Es un tema que no tiene mayor importancia. En cambio, sí deberían de comerse el problema de evitar la concertación de medios. Que, por cierto, está mandado en la Constitución. El Estado, dice la Constitución, no permite la concentración de mercados en general, de manera que está hasta justificado por la propia Constitución. Bueno, y lo que se refiere a la discutida planta de Huachipa, ¿no? Que Alan decía, yo no sé por qué falta agua en Lima, si la planta es porque no le dieron mantenimiento y entonces el gobierno de Humala no lo implementó, básicamente para que el gobierno de Alan García no diga que hizo algo bueno por Lima, ¿no? Y tiene razón, así fue. Entonces, el PPK fue al mando de una comitiva de ingenieros a revisar la planta de tratamiento de agua de Huachipa y afirmó que no es ningún elefante blanco. Claro, es que habían afirmado, perdóname, es que Humala y un sector de la prensa había dicho y repetido de que la planta de Huachipa se caía a pedazos y que era un absurdo. Lo decía, PPK dice no es ningún elefante blanco, pero requiere cambios en las vías de conducción del agua. Estimó que esta planta debe estar operando a plenitud dentro de 2 años y es una obra a utilizarse, con lo cual se cae el cuento de los Humala que habían vendido la teoría de que esta planta tenía fallas estructurales que la convertían en inservible, ¿no? Lo que hubo fue mezquindad política, que lo convierte más bien a Humala en inservible como expresidente de la República, ¿no? Y la otra, la del fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación dio unas declaraciones al diario El País de España, ¿no? Y ahí dice, durante 5 años yo estuve encargado de coordinar los casos del señor Vladimiro Montesinos, supuestamente el más grande corrupto de la historia, ¿no? Bueno, pero por lo que él pudo trabajar, dice, por lo que él pudo constatar, yo creo que la mayor corrupción es de Odebrecht, ¿no? Porque finalmente el señor Montesinos fue un asesor, ¿no? Mientras que Odebrecht trabajó con presidentes, con ministros, al menos en 3 gobiernos. Y eso lo lleva a él a concluir que la corrupción ahora es mayor, por no decir bastante mayor que antes, ¿no? Sí, pues, increíble. Porque finalmente
manejar 2, 3 presidentes. Caracho, desgraciadamente. ¿no? ¿Ah? Oye, a ver, sí, déjame dar otra absurda ley que se ha visto en la Comisión de Economía, presentada, por supuesto, por el señor Carlos Brus. ¿Qué propone el proyecto? Establecer una cuota mínima obligatoria de 30% de mujeres en los directorios de las empresas que cotizan en bolsa. O sea, todo directorio de alguna empresa que cotice en bolsa tiene que tener por lo menos el 30% de mujeres. Fíjate tú. ¿Qué es un proyecto de ley? Carlos Brus, sí, proyecto de ley. Carlos Brus, de la bancada de PPK. Su aprobación es probable. En su plan de gobierno, no sé si lo tiene, pero espero que lo manden al archivo y le hagan ver al señor, una vez más, al señor Brus, que bueno, ok, él ha declarado que es un homosexual, está bien, pero el que sea mujer o varón no tiene ninguna importancia respecto de la capacidad para integrar un directorio. Lo importante no es si es hombre o mujer. Puede ser un directorio de 100% de personas mujeres. Lo único que importa es que tengan las condiciones, el perfil, la capacidad para esa posición, para ese puesto. En fin, esas barbaridades y absurdos se producen. Ese tema, Rafael, que el Estado se involucre en actividades privadas para decirle, no solamente a los medios, sino también a otras empresas privadas, qué tipo de gente pueden o no contratar, es un poquito peligroso, ¿no? Es un poquito peligroso, ¿no? Por supuesto. No, porque, ¿qué pasa si yo, empresa privada, ¿no?, quiero contratar a un fulano que ha sido sentenciado por corrupción y que ya pagó su deuda con la sociedad, pero yo, empresario privado, se me da la gana de contratarlo, pues, ¿no? Sí, pues, lo contrato, pues es mi problema, es privado. El Estado me va a decir a mí a quién debo contratar. No puede. Bueno, pero para que veas cómo todas estas teorías del feminismo, de género, etcétera, pueden nublar la conciencia de las personas o la mediana inteligencia de algunas personas, ¿no? Es una pena. Pero, desgraciadamente, con este tipo de iniciativa vamos a tener que seguir lidiando en los próximos años. Y bueno, 2 noticias cortitas, a ver, 3, en realidad cortitas. La Fiscalía interrogó el día viernes durante 3 horas a Pedro Pablo Kuczynski por su participación en la Interoceánica del Sur. El contenido de las respuestas no trascendieron a la prensa, ¿no? Y luego Alan García será investigado por supuestas irregularidades en la concesión de la línea 1 del Metro de Lima. Aclaro que se trata de una investigación preliminar, es decir, yo, vecino, acuso al señor Rey de haberme robado mi manguera, por ejemplo, ¿no? Entonces el fiscal está obligado a abrir una investigación preliminar, ¿no? Esas son las cosas que pasan en nuestro país, ¿no? Y luego Alan García, tras conocer esta información, manifestó que está a disposición de la justicia peruana, pongan día y hora que ahí estaré, ¿no? Y luego Aldo dice, ¿por qué PPK no coge el teléfono? Y es que es el 650-723-2481 y le cuenta al rector de la Universidad de Stanford sobre la vergonzosa situación penal de Toledo y Elian Carr, por lo menos para que voten de ese claustro a este par de sinvergüenzas, ¿no? Y lo último que yo digo, Kenji, ¿no? Esto es interesante porque en las últimas semanas, con motivo de algunas discrepancias internas en Fuerza Popular, a Kenji lo han convertido en el líder. En el líder. En su héroe. Después de Superman, el héroe más importante de los caviares es Kenji. El odiado Kenji, que lo acusaron de 1000 limitaciones, se convirtió de repente de un día para otro en el líder de los caviares en el Perú. Sí. Porque supuestamente había un conflicto con Keiko. Bueno, el día de hoy ha aparecido Kenji diciendo con claridad que no tengo intención de postular el 2021, no lo tengo, y que eso quede bien claro, ¿no? Con lo cual se acaban todas las especulaciones de 2 candidatos presidenciales y cosas por el estilo, ¿no? Mañana entran de duelo algunos caviares. Además, eso no es un tema serio, pues, ¿no? Sí, claro. No es un tema serio, ¿no? Pero en fin, ¿no? Pero los rojos ya lo habían convertido en un tema muy serio, ¿no? Y habían comenzado a especular sobre las múltiples condiciones intelectuales
naturales y matemáticas de Kenji, ¿no? Que no Kenji solo tenía, los rojos. Sobre todo, no solo los rojos, no solo los rojos, ¿no? Lo que yo digo es, fíjate, el temor que despierta Keiko, ¿no? Sí, por supuesto. Nada más que eso es todo. Pánico. Eso es todo. Miedo, muy bien, ¿no? Vámonos a una pausa. Una pausa.